El acuerdo con Irán será recordado como uno de los más incompetentes jamás hechos. Estados Unidos perdió prácticamente en todos los puntos. Ya no ganamos. Ahora, ese es un tuit sobre cierto acuerdo con Irán de cierto líder político en Estados Unidos. De hecho, es del propio Donald Trump, hablando sobre el acuerdo original con la República Islámica de Irán bajo el expresidente Barack Obama. Está circulando de nuevo hoy, pero no de la manera en que Donald Trump probablemente hubiera esperado. En cambio, está circulando porque ya se conocen los resultados de su nuevo memorando de entendimiento con Irán, la culminación final de la guerra que inició junto con Israel en febrero de este año. Y esos resultados son, dichos simplemente, una catástrofe total. Washington no ha conseguido absolutamente nada de lo que se propuso lograr, pero es mucho peor que simplemente no tener nada que mostrar por todo lo que le ha costado a Estados Unidos. La nación ha sufrido su peor derrota estratégica desde, al menos, Vietnam. Y la parte más demoledora de todo esto es que fue completamente autoinfligido, contra un enemigo que hace apenas unos meses estaba en peor estado que nunca. Cuando fuimos a grabar nuestro último episodio sobre el conflicto con Irán, justo el lunes pasado, acababa de salir la noticia de que Estados Unidos e Irán finalmente habían llegado a un acuerdo. Y esta vez parecía que este acuerdo realmente iba a mantenerse. Sin embargo, más allá de eso, los términos reales del acuerdo eran desconocidos. Bueno, damas y caballeros, los términos del memorando de entendimiento de 14 puntos entre ambos ya han sido anunciados por Estados Unidos, y el resultado es un desastre absoluto tanto para Washington como para Jerusalén. Y por desastre, no solo queremos decir que esto no salió como Trump quería o que es un revés moderado que el mundo superará en cuestión de semanas. No. Esto es un fracaso épico en la planificación y ejecución de la guerra por parte de Washington, sin precedentes en la historia estadounidense. Este memorando de entendimiento ya está en vigor, firmado a puerta cerrada tanto por los líderes estadounidenses como iraníes, y aunque hay razones para cuestionar si el acuerdo sobrevivirá hasta la ceremonia formal de firma el viernes, cualquier cambio que se haga al acuerdo en sí casi seguro será mínimo. En el acuerdo, Estados Unidos ha respaldado públicamente algunos de los objetivos más maximalistas imaginables de las ambiciones de política exterior de la República Islámica, cosas a las que no se habrían comprometido si existiera literalmente alguna alternativa realista. Además, el tema central por el que Washington supuestamente inició la guerra, el componente nuclear, ha sido pospuesto para una fecha posterior, y Irán recibirá una cantidad significativa de alivio antes de que siquiera se discuta un acuerdo de ese tipo, mucho menos que se llegue a uno. Para que te des una idea de lo que está sobre la mesa aquí desde el principio, este acuerdo asigna $300.000 millones, con B de bueno, para ser enviados a la República Islámica para ayudar con los costos de reconstrucción. Se ha informado que Washington no financiaría directamente este fondo con dinero de los contribuyentes estadounidenses, aunque sigue sin estar claro exactamente de dónde se supone que saldrá ese dinero. Esos $300.000 millones son solo un bono de inscripción, por así decirlo, para todo lo que viene después. Según los términos del memorando de entendimiento, cito, Estados Unidos se compromete a poner fin según un calendario que se acordará como parte del acuerdo final. Todo tipo de sanciones que actualmente enfrenta la República Islámica de Irán, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica. Y todas las sanciones unilaterales de Estados Unidos, tanto primarias como secundarias. Fin de la cita. De todos los puntos del acuerdo, ese es quizás el más impactante. La economía de Irán ha estado absolutamente paralizada durante casi 2 décadas por uno de los regímenes de sanciones más estrictos de la historia. Debido a que han trasladado las verdaderas negociaciones nucleares a una etapa posterior, gran parte del alivio inicial llega sin ninguna concesión por parte de la República Islámica, aparte de una promesa de Meñique de no construir un arma nuclear, que cabe agregar, era una promesa de Meñique que llevaban haciendo durante años. Además de todo eso, según se informa, el acuerdo descongela más de $100.000 millones en activos iraníes retenidos en cuentas extranjeras congeladas desde hace mucho tiempo, y los primeros $24.000 millones llegarán durante la ventana de negociaciones nucleares. Esa es una promesa de Meñique bastante cara, ¿no crees? Ahora, hay un lenguaje algo ambiguo en este acuerdo, incluyendo la frase «en un calendario que se acordará como parte del acuerdo final». Es un lenguaje extremadamente legalista, ¿no crees? Y no está completamente claro en el momento de la grabación si el levantamiento total de las sanciones llegará antes de que esa parte se finalice. Lo que sí está claro es que una cantidad considerable se le concederá a Irán de antemano. El Wall Street Journal informó el martes que el acuerdo permitirá a Teherán vender petróleo de inmediato. También destacaron que los superpetroleros iraníes ya habían cruzado libremente el bloqueo estadounidense, lo que indica que esta parte del acuerdo ya había entrado en vigor. Y sobre la cuestión del estrecho de Hormuz en sí, aunque el acuerdo exige que se reabra en ambas direcciones, no hay nada en el texto que excluya la gestión iraní de la vía marítima, incluyendo la imposición de peajes de tránsito a los barcos que la atraviesan. Trump ha declarado que no habrá peajes, pero su ausencia en el texto sigue siendo significativa.
Teherán ya ha indicado que se opondrán a un sistema totalmente separado, completamente sin peajes, que implique tarifas de servicio para pasar por ahí. Si bien los objetivos declarados de Estados Unidos durante la guerra han sido difíciles de precisar, quedó cada vez más claro que buscaban un acuerdo para cuando los disparos se detuvieron en su mayoría en abril, bajo el primer alto al fuego. Ahora, el punto de comparación más sencillo contra el cual se podría medir un nuevo acuerdo era el antiguo acuerdo con Irán negociado durante la administración de Obama. Ese marco, llamado Plan de Acción Integral Conjunto, o PAIC, no era universalmente popular, pero aún así impuso limitaciones significativas al programa nuclear de Irán. En todos los aspectos, el texto del nuevo memorando de entendimiento es significativamente peor para Estados Unidos que el JCPOA original. El tan criticado bono de bienvenida que se pagó a Irán la primera vez fue un total estimado de $150.000 millones. No es poca cosa, pero es la mitad de lo que representa el nuevo acuerdo de Trump. En cuanto al tiempo también, el acuerdo original parece haber sido mucho más sólido. La implementación del alivio de sanciones del JCPOA llegó solo después de que la República Islámica cumpliera con una serie de acciones, no solo palabras, respecto a su programa nuclear. Esto incluyó una verificación del OIEA de que habían sacado del país más del 98% de su uranio altamente enriquecido, el material que supuestamente se usaría en una bomba, ya que la energía nuclear no requiere un enriquecimiento ni siquiera cercano a este nivel. Eso fue junto con el desmantelamiento de 2/3 de sus centrífugas y más o menos la destrucción de su reactor de agua pesada de Arak. Así que decir que esto es una derrota estratégica para Washington sería quedarse corto. Sería el eufemismo del maldito siglo, sin importar quién haya supervisado esto. Pero dado que se trata de Donald Trump, las cosas se vuelven aún más increíbles, ¿no es así? Y sobre por qué Donald Trump pensó que era una buena idea lanzarse de cabeza en esto desde el principio, queremos tomarnos un momento para hablarles de nuestro sitio para suscriptores, fronts.co. Es nuestro espacio para todo lo que no cabe aquí en el canal principal. Y cada semana publicamos un mínimo de 2 videos exclusivos, 3 artículos escritos por expertos y nuestro podcast semanal Middle East Roundtable, donde nuestro equipo profundiza en el contexto detrás de lo que está sucediendo en la región. Por solo $5 al mes o $50 al año, todo es tuyo. Ahora mismo, eso significa un montón de contenido adicional sobre Irán, pero está lejos de ser exclusivo del Medio Oriente. También tenemos cobertura continua de Ucrania, Somalia, la Guerra Fría entre Egipto y Etiopía y mucho más. Una vez más, eso es fronts.co. Y ahora, volvamos a tratar de entender cómo demonios terminó Donald Trump aquí. La mente de Donald Trump. Parte de lo que hace que esto sea un revés tan asombroso es lo central que Irán ha sido para la política exterior de Donald Trump durante ambos de sus mandatos, así como antes de que siquiera se postulara para el cargo. Como siempre fue muy prolífico en Twitter, hay docenas de ocasiones en las que Donald Trump, a lo largo de los años, ha criticado a Irán por varias acciones en la región, especialmente por su programa nuclear. Ha convertido atacar el JCPOA original de Obama en una piedra angular de su política exterior, y esos ataques pasados, por supuesto, han estado circulando en X en los últimos días. Publicaciones que discuten el JCPOA, como citar a Donald Trump diciendo que Irán estaba en sus últimas y listo para colapsar hasta que Estados Unidos llegó y le dio un salvavidas en forma del acuerdo con Irán. $150.000 millones, fin de la cita. Y esos comentarios no han envejecido precisamente bien después de que su reciente memorando de entendimiento y sus $300.000 millones se hicieran públicos. De manera similar, una de las críticas más constantes de Donald Trump al JCPOA era que se enfocaba exclusivamente en el programa nuclear de la República Islámica, sin mencionar ni su programa de misiles balísticos ni el financiamiento de fuerzas proxy. Así que ha sido un torbellino absoluto encontrarnos aquí en 2026, donde el presidente no solo está forjando un acuerdo que también carece de restricciones sobre misiles balísticos, sino que además está defendiendo abiertamente el derecho de la República Islámica a tenerlos en primer lugar. Y no estamos bromeando. Hablando con reporteros en París, él dijo, cito, «Estoy diciendo que si otros países los tienen, es un poco injusto que Irán no tenga algunos». Fin de la cita. Tampoco el acuerdo aborda de manera significativa a los grupos proxy iraníes, excepto para declarar que las hostilidades en Líbano están cubiertas por el propio memorando. Así que si te sientes mareado por todo esto, no podemos culparte exactamente. Han sido bastantes días, por decirlo menos. Sin embargo, la pregunta sigue en pie. ¿Cómo demonios pasó todo esto? Aunque ahora parece un recuerdo lejano, dado todo lo que ha pasado desde entonces, el 2026 comenzó con un ataque estadounidense, no contra Irán, sino contra Venezuela, la redada que arrestó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Todo salió casi tan bien como Washington podría haber esperado. Irrumpieron en el equivalente venezolano de la Casa Blanca, arrestaron a Nicolás Maduro y se retiraron en cuestión de horas. Lo más importante es lo que no pasó. No hubo bajas estadounidenses, ni una ocupación estadounidense a largo plazo, ni un costoso proyecto de reconstrucción nacional. Donald Trump y la administración en general estaban en la cima cuando decidieron, a través de su propio proceso de toma de decisiones independiente, pero respaldados por un gobierno israelí muy entusiasta, que una operación similar sería posible llevar a cabo en Irán.
Podría tomar un poco más de tiempo y requerir gastar más municiones, pero la teoría era lo suficientemente similar. Entrar, lanzar bombas sobre la infraestructura crítica del gobierno y militar iraní, eliminar a gran parte de su élite y en unas semanas encontrar a alguien más en el gobierno con quien trabajar. Fácil, ¿no? Bueno, las señales de advertencia estaban ahí desde el principio de que esto iba a ser más desafiante que Venezuela jamás lo fue. Un mes antes de que comenzara la operación, para cuando ya era muy claro que Estados Unidos se estaba preparando para posibles ataques, el secretario de Estado estadounidense y virrey de Venezuela, Marco Rubio, admitió ante el Congreso que, cito, nadie sabe quién reemplazaría al entonces líder supremo Ali Khamenei si fuera removido del poder. Pero son detalles menores, ¿verdad? Bueno, resulta que no exactamente. Después del ataque inicial a la República Islámica el 28 de febrero que eliminó a Khamenei, Estados Unidos tuvo dificultades para encontrar un sucesor adecuado, según admitieron ellos mismos, en parte porque todos los candidatos que habían considerado previamente estaban, muertos. Ese problema llegó a definir el resto de la operación porque puso en evidencia una gran falla, incluso la falla principal, en la forma de pensar de Washington. La verdad era, en pocas palabras, que Venezuela era un sistema fundamentalmente diferente al de Irán, donde el gobierno en Caracas era un sistema profundamente personalista que respondía directamente a un líder centralizado y por lo tanto era muy susceptible a un golpe de decapitación. Teherán, literalmente, se ha construido a sí misma para poder sobrevivir a una operación así, descentralizando el mando a través de lo que se conoce como su doctrina del mosaico. Por si acaso ya sabes, eso podría ser un recurso útil algún día. Es extremadamente generoso llamar campaña propiamente dicha a las acciones militares de Washington y Jerusalén. Pero en la medida en que realmente existió una campaña, no tomó en cuenta varios otros problemas que se hicieron evidentes rápidamente una vez que la falta de líderes alternativos viables se convirtió en un problema. El primero es quizás el más obvio, el estrecho de Hormuz. Teherán tiene la ventaja geográfica de estar junto a un estrecho cuerpo de agua que, casualmente, transporta una quinta parte del tráfico petrolero mundial, y la República Islámica había dejado claro desde hace mucho tiempo que lo cerrarían en caso de un ataque. Lo que resulta aún más trágico es que Washington sabía todo esto desde el principio, o al menos debería haberlo sabido, y parece que eligió no actuar en consecuencia. Cuando se trata de grandes acontecimientos en la política exterior, los titulares iniciales son solo el primer indicio de los impactos más amplios, y esos pueden repercutir durante meses, años o incluso décadas. La guerra con Irán tendrá sus propios efectos colaterales, que resonarán en toda la región y en el mundo entero en el futuro previsible. El primer lugar donde esto se manifestará es en las negociaciones en curso, donde, recuerden, la parte nuclear ni siquiera se ha discutido todavía. Durante las negociaciones originales en la década de 2010, Irán se sentó a la mesa bajo el peso aplastante de las sanciones internacionales, junto con la amenaza latente de que Israel podría cancelar todo el proceso de negociación y decidir comenzar a bombardear. Esta vez, la situación no podría ser más difícil. La República Islámica, solo en el último año, ha soportado una campaña de bombardeos prolongada por parte de Israel y Estados Unidos, no una, sino 2 veces, y sigue muy activa. El hecho de que su capacidad para ejercer control sobre el estrecho de Hormuz haya podido obligar a Washington a aceptar una serie de concesiones tan extremas les ha dado un as bajo la manga, una amenaza a largo plazo que podrán volver a activar cuando lo consideren necesario. Podrían decir, cooperen con nosotros o simplemente cerramos el estrecho de nuevo. Además, el régimen ahora está firmemente bajo el control de líderes mucho más radicales, incluido el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, Ahmad Vahidi. Si los negociadores de ayer no estaban precisamente ansiosos por hacer las concesiones que Washington consideraba necesarias, los negociadores de hoy hacen que los originales parezcan pacifistas. Un cambio igualmente inmediato está ocurriendo con Israel, la nación que potencialmente ha sufrido incluso más reveses por esta guerra que los Estados Unidos. Israel ha estado durante mucho tiempo atascado en conflictos en numerosos frentes, incluyendo Gaza, Líbano, Yemen y Siria, entre otros, pero han contado con el respaldo total de sus aliados en Washington durante todo este tiempo. Aunque es poco probable que Israel pierda por completo ese respaldo de la noche a la mañana, especialmente si se ve amenazado con algo parecido a un ataque masivo, de todas formas se ha generado una brecha entre los dos aliados que parece estar convirtiéndose en una ruptura permanente. Parte de eso se debe a este memorando de entendimiento, que incluye explícitamente un llamado a, cito, un fin inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, incluyendo Líbano, fin de la cita. Estados Unidos ha aceptado esto en nombre de Israel, pero el Estado judío ha sido mucho más reacio, en gran parte porque no estuvo realmente presente para participar en las conversaciones. Han sostenido que no acatarán los términos en lo que respecta al Líbano, tanto durante las negociaciones como después de que se finalizó el memorando, una postura que ha provocado cada vez más la indignación de Trump. Hubo la ahora infame y acalorada llamada telefónica. No ese tipo de llamada, eso sería raro, sino el tipo donde la gente se grita entre sí por la línea entre Washington y Jerusalén hace 2 semanas.
Entre las frases notables de Trump en esa llamada están "estás jodidamente loco" y "todos odian a Israel", pero eso resultó ser solo un calentamiento para lo que vino después. Apenas el otro día, Trump supuestamente tuvo otra llamada acalorada con el primer ministro israelí, diciéndole a Axios, cito, "¿Por qué Bibi tuvo que hacer un maldito ataque en Beirut? Estaba tan enojado que se lo hice saber. No tiene ningún maldito juicio. Se lo dejé claro". Fin de la cita. Lo notable aquí es que, cuando se trata de las operaciones de Jerusalén en Líbano, ahora son Estados Unidos e Irán quienes aparentemente están del mismo lado. Ambos están presionando para que Israel actúe con moderación por encima de todo, aunque lo hacen por métodos muy diferentes. El hecho de que esa frase sea algo que podamos decir en voz alta te muestra hasta qué punto han cambiado las cosas, ¿no es así? Si todo esto no fuera suficiente para ti, están las implicaciones a más largo plazo de este desastre. Cuando un país es tan importante geopolíticamente como Estados Unidos tropieza, el resto del mundo lo nota, y eso puede envalentonar a otras potencias para pensar que pueden empezar a salirse con la suya en más cosas. Afganistán puede servir como una comparación útil, aunque ominosa en este caso. Fiona Hill, una destacada experta en Putin y exintegrante del Consejo de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump, argumentó públicamente que la retirada fallida en 2021 fue una señal de debilidad que el presidente ruso interpretó como una especie de luz verde para invadir Ucrania sin arriesgarse a una respuesta fuerte de Estados Unidos. Si ese mismo efecto se produce en Pekín, Moscú, Pyongyang u otra capital en Tailandia, aún es demasiado pronto para saberlo. Pero digamos que no estamos precisamente apresurándonos a reservar nuestro próximo vuelo a Taipei, o a Letonia, o incluso a Seúl. Por cierto, tampoco viajen a la región de Tigray en Etiopía, pero hablaremos más de eso en un par de días. Si hay algo positivo que podemos decir sobre todo esto, es que después de reconocer que la estrategia de guerra no estaba funcionando, Trump hizo lo único que muy pocos políticos están dispuestos a hacer. En lugar de insistir y escalar el conflicto, él terminó la guerra de manera definitiva. Esto difícilmente es algo que celebrar, dado lo mucho que se ha perdido estratégicamente, pero aún así, la decisión ha sido reconocida como lo correcto. Además, la decisión contrasta fuertemente con las acciones de hombres como el presidente ruso Vladimir Putin, quien ha desperdiciado una increíble cantidad de vidas humanas por logros absolutamente miserables en Ucrania. Dicho esto, hay pocas dudas de que este acuerdo será recordado como uno de los peores en la historia de Estados Unidos. Eso es, inherentemente, el resultado de iniciar una guerra imprudente sin una forma clara de alcanzar la victoria. 4 meses. 13 vidas estadounidenses, miles de vidas iraníes y $300.000 millones después. Washington se sienta a la mesa de negociaciones para una conversación que pudo haber tenido en enero. Pero ahora, Washington enfrenta a una contraparte más peligrosa mientras intenta reabrir un estrecho que ya estaba abierto antes de que comenzara la guerra. Gracias por vernos.